Porque cuántas veces, esto no es infrecuente, que vayamos caminando por la calle y de repente no hay una tapa, ¿verdad? O de repente una calle rota en mal estado y esto puede provocarnos una lesión. E incluso podemos ir manejando y cuántas veces un poste caído o un árbol se nos viene encima en un parqueo. No sé, y así pudiera dar un montón de situaciones diferentes, pero la pregunta aquí surge y es, ¿alguien me paga esa lesión? ¿Alguien me paga ese daño? Precisamente esto lo vamos a hablar con el experto, el licenciado Daniel Brenes, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, Patricia, y muy buenos días a todas las personas que nos ven. Y bueno, qué tema más interesante, ¿verdad? Nos pasa a todos, que a veces vamos por la acera, vemos un hueco, se nos tuerce el tobillo, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién nos paga esto, verdad? Justamente. Exacto, y sobre todo son accidentes que uno pues eventualmente o realmente no pudimos prevenirlos, ¿verdad? Se dan. ¿Realmente podemos reclamar un pago de estas lesiones o de estos daños materiales? Totalmente, Patricia. Es importante, ¿verdad?, tener presente, por ejemplo, que si es que vamos por la acera, observamos que en esa acera, por ejemplo, están haciendo reparaciones, está rotulado de que no podemos pasar por esa acera y pasamos, ahí sí no hay responsabilidad. Pero si por alguna razón vamos, falta la alcantarilla, pasa algo con la acera o hasta en la misma pista nos topamos algún tipo de obstáculo, sí hay responsabilidad que tendríamos que analizar si es de parte del Estado, de parte de una empresa contratada por el Estado o de parte de hasta el mismo propietario de la propiedad cuando es una acera. Bien, ¿te parece si vamos analizando situaciones de situaciones? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un poste dañado, mal colocado, qué sé yo, en diferentes situaciones que provoquen ese accidente? En este caso, ¿puedo reclamar? ¿A qué instancia reclamo? Claro, totalmente. El tema de los postes, ¿verdad? Como tal, por ejemplo, el poste está colocado, si por una imprudencia mía yo vengo con mi vehículo, colisiono con el poste, la responsabilidad no la podría asumir ni el Estado ni la empresa como tal, ¿verdad? Pero en casos, por ejemplo, que el poste se encuentre sin mantenimiento por parte de la empresa y por alguna razón voy pasando con mi vehículo, voy caminando, se desprende algún cable, se desprende algo del poste, la empresa como tal sí tendría responsabilidad y podríamos interponer un proceso contra el Estado, ¿ok? Para que el Estado, en la figura ya sea del ICE, de la Compañía de Fuerza y Luz, asuman esa responsabilidad como tal, Patricia. Licenciado, aquí se está repitiendo unas imágenes, pero vamos a pedirle que nos las pongan en producción nuevamente. Vea que aquí, eso que colapsó, digamos, a la motocicleta que la trajo abajo, fue el poste que cayó, pero fue culpa de un camión que fue el que pegó con el poste, pero dañó a este motociclista que no tenía nada que ver, digamos, en el accidente. Claro. En este caso, ¿este motociclista puede reclamarle a alguien? Claro, totalmente. Este motociclista puede reclamarle directamente al chofer de ese camión. Ahora, aquí tenemos diferentes temitas de que conversar. Sí. ¿Por qué? Porque primero tenemos los daños al poste, tenemos los daños de todo el tendido eléctrico y tenemos las lesiones que le pudo haber ocasionado a este motociclista, ¿verdad? Lesiones que tendrían que llegar a ser valoradas por un médico forense para poder llegar a determinar algún tipo de incapacidad. Ahora, algún tipo de incapacidad, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si este accidente fuera fatal? En ese caso, ¿hay alguna indemnización para la familia o hay alguna pensión de por vida para sostener esa familia de la cual dependía este caballero? Claro, totalmente. Si se llega a determinar que por alguna razón hay una pérdida de capacidad de mayor al 67%, esta persona sí puede llegar a tener una pensión por invalidez. Ahora, el tema de los daños y perjuicios que se le pueden llegar a pagar se va a determinar justamente por el porcentaje que se tenga de pérdida valorado por un perito actuario matemático que llega a determinar ese porcentaje cuánto representa económicamente. Ahora vamos con otro ejemplo que son las grúas, ¿verdad? Que es común verlas en diferentes construcciones, desarrollos y de repente uno como que le da susto, ¿verdad? Claro, porque claro. más de una vez pues se ha desprendido no solamente, no tanto la grúa, pero se ha desprendido algo de este. Bueno, vean, esa sí cae completa, pero imagínense usted, esto ya es lo de terror, pero podría eventualmente también caer algo y si propicia algún accidente, pues ¿a quién le podemos reclamar? Claro, en este caso, Patricia, sería directamente a la empresa como tal, ¿verdad? Justamente si es por una maniobra, por una falta al deber de cuidado, existe la culpabilidad y quien tendría que asumir esa responsabilidad sería directamente la empresa. El proceso legal que se tendría que interponer es un proceso civil por daños directamente ante la empresa y como lo mencionaba anteriormente, si se logra determinar que existe algún tipo de lesión,
ya no lo conocería la vía civil, lo tendríamos que conocer en la vía penal por esa lesión. Entraría como imputado quien maniobró la empresa y entraría el dueño de la empresa como tercero demandado civil a pagar los daños y perjuicios por ese hecho. Ahora, licenciado, ¿cómo indemnizan a alguien por un daño? Por ejemplo, no lo sé, digamos que le dañó la pierna, ¿verdad? Cuando hablan de montos, porque de repente uno dice, hey, sí, qué fácil, solucionarme, ¿verdad? Lo que me pasó con la pierna, pero las consecuencias que esto pueda tener en mi vida, ¿hay alguna, cómo lo ven ustedes en el campo legal, verdad? Claro, en el campo legal hay un peritaje que es el peritaje actuario matemático, que justamente es el que viene a determinar cuánto lo que representa económicamente ese daño, ¿verdad? Esa lesión como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ese daño, este perito viene a analizarlo justamente con base en las calidades. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, si logramos observar que es una persona menor de edad, tenemos que analizar la proyección de vida que puede tener esa persona. Por ejemplo, si es un pintor y por alguna razón perdió alguno de los dedos, ya no va a poder pintar, evidentemente el perjuicio y el daño va a ser mucho mayor. Entonces, todo esto es lo que justamente viene a analizar el perito actuario matemático para poder determinar cuánto lo que representa económicamente el pago a esa persona. Ahora, vámonos con las agujas de los peajes, que se han dado varios accidentes, incluso con las agujas del tren también, ¿verdad? Que puede causar daño material, pero también daño físico, dependiendo. Correcto. ¿Esto quién responde? Ok, en este caso, ¿verdad? Si se logra observar que hay una falta al deber de cuidado del chofer, en este caso con las agujas de los peajes, y por alguna razón pasó con exceso de velocidad o con las agujas del tren, por alguna razón estuvo en esa zona donde no debería de estar haciendo el semáforo o bien el alto, no habría responsabilidad por parte de la empresa. Pero si se logra comprobar, por ejemplo, que yo voy pasando el peaje y justo donde voy pasando, voy, por ejemplo, en motocicleta, me cae la aguja, me golpea la cabeza, caigo, tengo lesiones, la empresa sería en este caso la responsable, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en el caso de cuando este tipo de peajes están administrados por el Estado, tendría la responsabilidad directamente el Estado, ¿verdad? Bueno, a mí me cayó una aguja pasando por un peaje y sí, de hecho la empresa me pagó los arreglos del carro. Pero ahora, si yo paso por la aguja sin haberte, digamos, si la rompo porque, no sé, me loqué, no abrió, qué sé yo, por una emergencia, ¿tengo que pagar yo? En ese caso, ¿me podrían demandar a mí? Exacto, si se logra demostrar realmente que vos ibas a exceso de velocidad, por ejemplo, y que en ese caso la aguja no tuvo ese movimiento, tendrían la empresa que cobrarte a vos por esa aguja. Sí tiene el derecho la empresa de poderte cobrar a vos por esa aguja. Bueno, lo cierto es que aquí hay que demostrar, ¿verdad?, claro, que fue la culpabilidad, la situación, exacto, pero lo cierto es que pueden recompensar, digamos, los daños y los prejuicios en cada una de las situaciones. Totalmente, sí se puede. Licenciado, muchísimas gracias.